Hola, estimados estudiantes, segundo de secundaria. Complementamos lo de la clase virtual, muchachos, que lamentablemente no pudimos llegar más allá. A ver, pongamos como ejemplo el número 2 que estaba pendiente. En realidad no lo habíamos completado. La pantalla no se estaba divisando muy bien. Y a ver cómo nos va. Por favor, todo tu interés. En el número 2 establece que es un triángulo equilátero. Recordemos que un triángulo equilátero, voy a trazar un triángulo en este momento, es aquel que tiene dos lados, perdón, los tres lados iguales, ¿no? Él y él son lados iguales. Y por teoría, ya sé que la suma de los ángulos internos de todo triángulo, la suma de los ángulos internos de todo triángulo es 180 grados. Al ser estos lados iguales, como está diciéndome el triángulo equilátero, quedaría establecido entonces de que cada uno de esos ángulos mide ¿cuánto? 180 dividido entre partes iguales, tengo 60 grados. Entonces, cuando ya me hablen de un triángulo equilátero, ya me están hablando de un triángulo que tiene sus tres lados iguales y sus tres ángulos iguales. En consecuencia, esa teoría es la que nosotros tendríamos que utilizar acá, muchachos. Porque miren, el triángulo ABC justamente es un triángulo equilátero. O sea que él es igual a él y es igual a él. Los tres lados son iguales. Por lo tanto, por lo tanto, los tres ángulos son iguales. Hablaré de que acá hay 60 grados. Tendré que acá hay 60 grados y por acá 60 grados. En consecuencia, si esos son los lados, te podría establecer fácilmente que el ángulo X, él, este ángulo, ¿cuánto vale? ¿Cuánto valdría este ángulo? Aplico propiedad de ángulo externo. Mira, te lo voy a colocar acá la propiedad nuevamente. Si tú tienes un triángulo, este es mi triángulo, listo. Y entonces tienes acá un ángulo externo, entonces definimos lo siguiente. Este ángulo, ya que lo voy a llamar X, digamos así, es la suma de ellos, de los que no son vecinos. Entonces aquí este es alfa más beta. En consecuencia, X es igual a alfa más beta. ¿Ya? Alfa más beta. Observe bien, mire bien. X es igual a alfa más beta. Entonces, X es la suma de los ángulos que no están al lado de él. Él no importa. Él no importa. Él, donde esté señalado, no interesa. Importan los que están al frente de él. Listo. Entonces, si 60 es el ángulo externo y los ángulos internos que yo necesito son X y 30, quedaré establecido pues que el valor de X es de 30 para 60, me falta 30 grados. Algo aproximado voy a hacer en lo que sigue con Y. Miren muchachos, Y. ¿Cuánto vale Y? Y sería la suma, Y más 20 sería el ángulo externo. Y más 20, ángulo externo, ángulo de afuera. Entonces, de 20 para 60 me faltan 40 grados. Y entonces es igual a 40 grados. En consecuencia, X más Y, que es lo que nos solicitan, será igual a 30 más 40. Tenemos 70 grados. Listo, muchachos. Y ahí tienen el problema número 2. ¿Ya? Remarco entonces, las propiedades están escritas aquí.
triángulo equilátero, tres lados iguales, tres ángulos iguales, y el ángulo externo, que es la suma de los internos, que no están al costado. Él no cuenta, acuérdate, él no cuenta, ¿ya? Acuérdate. Continuemos. A ver, hagamos el 4, muchachos. En el problema 4 ustedes tienen lo siguiente. Tienen lo siguiente. La utilidad también del ángulo externo, miren. Porque 30 y 40 me da el ángulo externo. Y el ángulo externo, este ángulo externo, él, es ¿cuánto? 30 más 40. Recuerda que él no me importa. Entonces es 70 grados. 70 grados. Pero sé que acá tengo otro ángulo externo. Mira, 120 grados, otro ángulo externo. Y el ángulo externo es la suma de los que están adentro, que no están al lado de él. Ah, ya, pues entonces es 70 más teta. En consecuencia, el valor de teta, él, no es más que ¿cuánto? De 70 para 120, tengo 50 grados. Listo. Así de fácil. Aplicación directa del ángulo externo. Vamos a las 6. Vamos a las 5 y las 6, muchachos. ¿Ya? 5 y 6. Y ahí concluimos el video. A ver, mira, ángulo externo, ángulo externo. ¿Cómo le aplico la definición de ángulo externo? El ángulo alfa más este ángulo de acá sumaría el ángulo externo. Ah, ya, pues entonces es 4 alfa más alfa, me queda aquí ¿cuánto? Me queda 5 alfa. 5 alfa. 5 alfa. Entonces, mira lo siguiente. Vamos, aquí está la otra idea, otro complemento para tu clase, mira. Mira. Aquel triángulo, como él, que tiene dos ángulos iguales. Mira. Mira. Si estos dos ángulos son iguales, si estos dos lados son iguales, me refiero a él, con él, entonces los ángulos que están al frente de ellos, tanto él como él, son iguales. Mira bien, observa bien. Te lo estoy escribiendo ahí con todos los detalles. Al frente de él, digamos alfa, y al frente de él, digamos alfa. Lados iguales, ángulos iguales, no lo olvides. Entonces, si esta propiedad, este es para un triángulo que, ¿cómo se llama este triángulo? Este triángulo es un triángulo isósceles, acuérdate, isósceles. Entonces, si al frente de él tengo a 5 alfa, al frente de él tendré, ¿cuánto? Fácil, profe, recontra facilito. Claro, pues eso es 5 alfa. ¿Listo? Listo. Ahora recuerdo, en todo triángulo, en este triángulo que estoy marcando los vértices ahorita, ¿qué tipo de triángulo es? Aquel que tiene un ángulo recto, es un ángulo rectángulo. Entonces, si él ya es 90 y sé que la suma de todos los vértices, tanto él como él y él son 180, entonces la suma de 5 alfa más 5 alfa, ¿cuánto debe ser? Otros 90, que sumado con este 90 me queda 180. En conclusión, 5 alfa más 5 alfa no es más que ¿cuánto? 90 grados. Tienes tu 10 alfa, tienes 90 y tienes de que alfa es 9 grados. Listo, muchachos, 9 grados. Así de fácil. Acuérdate, triángulo isósceles. ¿Ya? Vamos con esto. Último. A ver. Igual, idea de triángulo isósceles.
y de triángulo isósceles. A ver, lo remarco acá, al frente de él y al frente de él, ¿no? Se supone que esos ángulos ya son iguales, o sea, él es igual a él. Ahí está, él es igual a él. Pero si yo digo, por ejemplo, que él es... A ver, voy a señalar otro color. Si él es beta, supongamos que él sea beta, y que él es beta, la suma de beta más beta es 80. Ah, ya, profe, suma de beta más beta 80. Entonces 80 entre 2, 80 entre 2, saldría de que este ángulo es 40 grados, ¿no es cierto? 40 grados. Listo. Entonces, su hermanito, llamado beta, también será aquí 40 grados. Listo. 40 grados. Y si observamos todo el triángulo, muchachos, vamos a observar que en el triángulo donde estoy colocando los vértices, ahí, en este triángulo, la suma de ángulos internos, me refiero a él, y me refiero a él, deben sumar ¿cuánto? 180 grados. Vamos, razonamos rápido aquí nomás, vamos a escribir menos. Suma de ángulos internos, 180 grados. Allá, profe, entonces 70 más 40, ¿cuánto tengo? Tengo 110 grados. De 110 para 180, entonces quedaré en lo siguiente. Tengo 110, ya tengo los 110, sumado con el valor de alfa, debe ser ¿cuánto? 180. Por lo tanto, el valor de alfa es 70 grados. 70 grados. Eso es, muchachos, lo que quería compartir para complementar lo que hicimos ayer. Pero cualquier duda, cualquier interrogante que tengan en la solución, por favor, al WhatsApp y coordinamos si de repente hay un video que hacer o de repente te aporto más sobre la clase. ¿Listo? Triángulos. Gracias.